Y damos ya la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas aquí en Guayaquil a José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia. Qué gusto tenerlo acá. Muy buenos días. Buenos días, Liz. Un saludo para usted y para la teleaudiencia de Teleamazonas. Ingeniero, bueno, tras conocerse este anuncio de que se reducirá el subsidio, como ya lo decía, de la gasolina extra y de Ecopaís, el gobierno ha comenzado a buscar algún mecanismo de compensación. Pero ¿no sería eso caer quizás en una contradicción? Por un lado, reduzco esto de subsidio, pero por otro lado trato de dar algo que podría de una u otra manera ser algo parecido, algo similar. Bien, Liz. Vamos al principio. ¿Por qué se tomó esta decisión? El principio es que el presidente Lenín Moreno gobierna para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones. Por lo tanto, ante una economía compleja, había que tomar decisiones. Ahora, ¿para qué se tomaron estas decisiones? En primer lugar, es necesario preservar la dolarización, lo cual requiere equilibrio fiscal. Hay que proteger la salud y la seguridad social, cumplir con obligaciones a los jubilados y de alguna manera dotar de crédito a la clase media para que pueda aliviar la situación. Esos son el principio y los objetivos. Ahora, respecto a lo que usted menciona, en efecto se está estudiando la medida más adecuada, que preserva a los que menos tienen y no caer en contradicciones. El gobierno no va a optimizar un subsidio para crear otro. Eso no va a suceder. Ahora, usted aquí ha dicho la necesidad de que tuvo el gobierno de llegar a tomar una medida como esta, pero si era tan necesaria, considerando que desde el inicio el presidente Lenín Moreno clarificó cómo estaba la economía en el país, ¿por qué esperar año y medio prácticamente de gobierno para ejecutar una medida como esta? El presidente Moreno viene tomando decisiones para sincerar la economía desde que asumió el mando. Hay un hecho exógeno que obliga a tomar decisiones, como se ha hecho. El precio del barril de petróleo. En la proforma inicialmente estaba previsto en 53, luego se ajustó a 50 y ahora está bajo los $45. Una cifra, Liz. Por cada dólar que baja el precio del barril de petróleo, impacta $70 millones en el presupuesto del Estado. Entonces, si usted ve estas bajas de aproximadamente $12 en los últimos meses, el efecto directo son más de $800 millones. Por lo tanto, ante situaciones hay que tomar decisiones sin cálculo político, sin afectar a los que menos tienen, porque no ha subido el gas, no se está afectando la transportación pública ni la transportación de víveres, por lo tanto es una medida necesaria que preserva justamente a los que menos tienen. Ahora, ¿se podría estar analizando esta opción que mencionó el consejero presidencial Santiago Cuesta, que decía depositar en las cuentas corrientes de aquellos taxistas que estén en la lista de la Agencia Nacional de Tránsito $50 mensuales? Estamos analizando varias opciones. El principio es lo que mencionaba, preservar a los que menos tienen. La transportación pública la utilizan las personas que no tienen movilización propia, por lo tanto estamos analizando mecanismos en los más eficientes sin caer en contradicciones. Considerando también lo que quisiera el gremio que se vería beneficiado, porque ellos, por ejemplo, ante esta propuesta de depositarles los $50 mensuales, han dicho que prefieren que no sea de esa manera, sino que más bien tengan este cupo abierto quizás en las gasolineras. En efecto, usted menciona, ¿qué es lo que se está evidenciando? El mecanismo de diálogo que el gobierno nacional pone en práctica. Estamos dialogando directamente, en este caso, con el sector de la movilización pública y los taxistas para ver una opción que sea la más conveniente. ¿Pero ustedes creen que llegarán a un acuerdo? Porque por otro lado hay organizaciones sociales que ya hablan de fechas para tener movilizaciones. Al 12 de enero han dicho que habrá una gran asamblea ciudadana con este objetivo de movilizarse en rechazo a estas últimas medidas económicas por un lado. Por otro lado, hay transportistas que han anunciado incluso cierre de vías. Las movilizaciones, la manifestación de algún tipo de disenso, el gobierno siempre está abierto a escuchar. Lo que no se va a tolerar es alterar el orden público y peor, atentar contra bienes que son de la sociedad. ¿Y cómo lograrán, ingeniero, también garantizar que con el tema del subsidio, de la reducción del subsidio o este tipo también de compensación, no se va a generar quizás un mercado ilegal de combustibles? ¿Cómo tratarán de frenar? Creo que la decisión apunta hacia lo contrario. Mientras el margen entre lo que realmente cuesta y el subsidio era más grande, había un incentivo para un mercado paralelo o ilícito. Hoy, al tener unos precios más cercanos a la realidad, se quita ese incentivo. Además, se harán los controles que la ley amerita para el respeto. Ahora, y en ese sentido también para evitar la especulación, porque
medidas como estas, si bien es cierto, se tomaron pues años atrás, conllevaron muchas veces a que se caiga en la especulación y que se incrementen los productos de primera necesidad. ¿Cómo evitar también caer en esto, en que surja este tipo de especulación que termine perjudicando también al resto de ciudadanos? Lo que sucede es que la medida está claramente dirigida hacia sincerar los precios, pero sin afectar el transporte público, el transporte de alimentos y donde, por ejemplo, en el diésel habrá una compensación tributaria para el diésel que esté ligado a la cadena de abastecimiento. O sea, nosotros estamos preservando eso y somos coherentes. Pero con eso igual tiene que haber un control específico, porque usted sabe que también predomina muchas veces esa viveza criolla, en efecto, donde hay el aprovechamiento de las circunstancias, ¿no? En efecto, Liz, los controles se están ejerciendo para evitar las situaciones que usted ha planteado. Pero es una medida que ha sido meditada y tiene un fin específico. ¿Y cuándo estará ya en vigencia esta medida? Está por firmarse el decreto ejecutivo que ya pone en vigencia y el mecanismo operativo para hacerlo a través de las gasolineras. Ahora, si bien es cierto, se excluye, como usted aquí lo ha mencionado, una reducción del subsidio en el diésel o quizás en el gas, sería quizás un por ahora, podría ser que, acorde a cómo se desarrolla el 2019, sea una medida que más adelante tenga que plantearse el gobierno. Nosotros como gobierno somos responsables y tomamos medidas de acuerdo a las circunstancias. Yo creo que sería aventurado especular qué va a pasar. Yo iría por el otro lado. Nosotros creemos que con estas medidas estamos sincerando la economía, mejorando los niveles. Por otra parte, la ley de fomento productivo está creando empleo. Por lo tanto, yo apuntaría a que la economía se tiende a recuperar. Por lo tanto, estas medidas son en la situación actual. No aventuraría a decir qué va a pasar a futuro o qué medidas se podrían tomar. Es que hay quienes ya incluso pronostican que tendríamos que llegar a acuerdos con organismos internacionales, como quizás el Fondo Monetario Internacional, que esto conllevaría la aplicación de medidas duras, evidentemente, que alguna de estas podría ir ligada con la reducción de subsidios en lo que no ha sido considerado por ahora. Este gobierno conversa con todos los organismos multilaterales. Debemos recordar, Liz, y la ciudadanía, que nosotros, como país, en el pasado, se adquirió una deuda cara, a corto plazo, que afecta hoy las finanzas y el flujo. Nosotros estamos conversando con el Fondo Monetario, con el Banco Interamericano, con el Banco Mundial, con la CAF, buscando las mejores condiciones de financiamiento, pero con una sola particularidad: el gobierno siempre pone las reglas. Y eso le estamos dando muestra. Ahora, en otro tema, ingeniero, el presidente Moreno ha pedido que se desclasifique el audio de ese contenido de su intervención en una reunión reservada del COSEPE, donde se trató el tema del secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio. Un audio que ha sido filtrado. Se trata de reuniones donde asisten las más altas autoridades, que eso de ahí es lo que preocupa. ¿Qué harán para determinar quién hasta cierto punto pudo haber traicionado esa confianza y que pudo haber sido quien haya difundido ese audio? Liz, aquí hay algo necesario destacar. El COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, es la más alta instancia de seguridad a la cual concurren los representantes de las funciones del Estado. En el seno del Consejo se tratan temas de seguridad que no deben de ser tomados de una manera tan banal y viralizarlo, por llamarlo de alguna manera. Este es un tema muy grave, preocupa al gobierno, estamos siguiendo los procedimientos de ley, se ha presentado la desclasificación para demostrar que lo sacado y filtrado de manera ilegal, lo cual tiene un marco sancionatorio, es un tema que atenta contra la seguridad. Eso es un tema muy delicado, Liz, y el gobierno está tomando las medidas dentro de la ley como siempre lo hace. Pero esto de tomar las medidas dentro de la ley equivale a realizar una investigación exhaustiva para determinar quién pudo haber dado o filtrado este audio. Como usted dice, que proviene de una reunión a puerta cerrada, donde están las más altas autoridades, que llega a ser una reunión con un contenido reservado. En efecto, se ha solicitado la desclasificación, primero, para demostrar que el presidente Moreno dice la verdad. Tenemos un presidente serio. Segundo, para, en este contexto, hacer las investigaciones que el caso requiere y llegar a la persona que de manera irresponsable filtró el audio, lo cual constituye un delito. ¿Delito que podría conllevar a qué tipo de sanción? La ley establece la sanción para este tipo de delito. Ahora, llega el momento de también hablar de un tema que usted tiene a su cargo, y es la reconstrucción después de lo que pasó de ese terremoto en Manabí y Esmeraldas.
Se ha dado lectura a un borrador de un informe de Contraloría donde, a grosso modo, se deja ver que el dinero fue mal utilizado y no precisamente direccionado para ayudar a nuestros hermanos de estas dos provincias. Primero le pregunto si usted va a mantenerse permanentemente a cargo de estas funciones de la reconstrucción, de lo que todavía falta por hacer. Bueno, en efecto, en días pasados yo fui encargado por parte del señor presidente de la República de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. La semana pasada tuve una reunión en Manabí con el equipo técnico, verificando los procedimientos. Lo que usted menciona, este informe de Contraloría, tendrá las acciones correspondientes. Me he reunido también con los asambleístas y con autoridades de Manabí para hacerles ver que este es un tema, primero, los recursos que fueron destinados y recaudados. Recuerde usted, Liz, que hubo una ley especial de asignación a la cual todos los ecuatorianos aportamos. Existe una programación, hay fuentes de recursos nacionales vía ley y recursos internacionales que deben responder a una programación. No habrá mecanismo de excepción para contratar ninguna obra. Todas las obras serán mediante el concurso público como establece la ley. Estamos reforzando el equipo técnico y que esos recursos vayan donde tienen que ir. ¿Pero qué pasa con esos recursos que ya no fueron, donde tuvieron que ir? En esos casos, como lo presume el informe de la Contraloría, habrá las sanciones correspondientes. Pero usted, al asumir estas funciones, ya realizó un recorrido por las provincias, pudo constatar, ha visto una evolución, porque uno conversa con los moradores de estas provincias, con los habitantes de estas provincias, y muchos de ellos dicen, todavía no tenemos un buen hospital. En efecto. Hay algunos que todavía siguen careciendo de una vivienda idónea. Es cierto lo que usted menciona, a tal punto que en el gabinete pasado en Pedernales, el señor presidente de la República constató en el sitio que el hospital no había avanzado, dio las disposiciones correspondientes, porque era un asunto de decisión. Si no se asignaba un tipo de partida que se dé otra, la gente no puede seguir esperando. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en Bahía de Caracas. Pasa en Bahía, pasa en Esmeraldas, pero la decisión del presidente Moreno es que se actúe de manera inmediata y se solvente las necesidades que existen. Y eso es lo que estamos haciendo. Y de determinarse lo que dice el informe de Contraloría, iniciarán acciones inmediatamente para que aquellos que han despilfarrado, si es que se comprueba que eso pasó, el dinero que era para ayudar a las personas perjudicadas, damnificadas de ese terremoto, puedan ser castigados. Se aplicará la ley sin ningún tipo de excepción. Esa es la disposición del presidente Moreno. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí, ingeniero, en los desayunos de 24 horas. Gracias a usted, Liz, y feliz Navidad para usted y para todos los televidentes. Feliz Navidad también para usted. La verdad es que estamos cerquita de celebrar Navidad, que sea una fecha de muchas bendiciones. Es un gusto siempre estar aquí. Gracias. Igual para usted. Nos vamos a ir a una pausa. Para regresar ya conversaremos con Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, a propósito de que en un par de horas más se cierra este proceso de inscripciones para candidatos a las elecciones seccionales del 2019. Ya volvemos.